Saludos mis hermanos, bienvenidos a un día más, a un estudio más de este día domingo con el título Restauración al favor divino. En este momento estamos también acompañados de Víctor, y el cual nos va a acompañar en la lectura, y vamos a desarrollar este maravilloso tema el día de hoy. Tenemos, antes de poder comenzar, vamos a orar, vamos a comunicarnos con nuestro Creador, ahí donde ustedes se encuentran. Acompáñenos en la oración. Padre amado, usted que está en los cielos, le invitamos en este estudio a ser parte de nuestra vida y a enseñarnos la historia para el día de hoy. Quisiéramos, Señor, pedirte por tu hijo Víctor, por el pequeño Víctor que nos acompaña, y también por cada uno de los niños que están siendo instruidos en este Evangelio eterno. Te agradecemos y te pedimos tu gracia en este día, en el nombre de nuestro Señor Jesús. Oramos. Amén. Amén. Muy bien, entonces tenemos la primera pregunta. ¿Con qué propósito nos llega el llamado del Evangelio? En el libro de Marcos 2:17 dice lo siguiente. Vamos a buscar Marcos 2:17. Así dice. Al oír esto, Jesús les dijo: los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Amén. Entonces dice el Señor que Él no había venido a llamar a justos, sino a injustos, a pecadores. No había venido a sanar a los sanos, sino a los enfermos. Con esta situación que se presentó en su tiempo, muchos le mencionaban que sería necesario que Él hiciera la obra diferente a lo que había venido a hacer. Entonces el Señor Jesús dijo: yo no he venido a sanar pues a los que ya tienen sanidad, sino a los enfermos. Porque lo acusaban, porque se juntaba con los pecadores, porque se juntaba con esas personas que no pertenecían a su pueblo. Entonces el Señor dijo las siguientes palabras: que no había venido a los sanos, que no había venido a los justos, sino a llamar a los pecadores y a los enfermos. Entonces, vamos a ver lo que dice el testimonio en Fundamentos de la Educación Cristiana, página 252. La majestad del cielo es demasiado pura, demasiado justa para contemplar la iniquidad. Pero ni siquiera esta necesidad puede alejarles de Él, porque Él dice: no he venido a llamar justos, sino a pecadores. Vengan a Él las almas que perecen tal como son, sin excusas, y supliquen la sangre expiatoria de Cristo, y encontrarán la aceptación de Dios. Entonces, dice la inspiración que ni aun la majestad del cielo, siendo tan pura, justa, pudo alejarse de los hombres. Más bien se trazó una línea, se trazó un puente donde el pecador y Dios pudieran tener una alianza en Cristo cuando Él viniera a rescatarles del pecado. Entonces, mis queridos hermanos y amigos, hoy por hoy vemos que hay una necesidad enorme de la salvación. Pero también vemos que mucha gente no entiende lo que significa Cristo, lo que significa Jesús en las vidas de los seres humanos. Cuando el texto menciona que Él había venido a salvar a los pecadores y no a los justos, necesitamos entender que hay una necesidad enorme donde existe mucha gente mezclada en el error y el pecado, donde ellos deben ser salvos por la gracia redentora de nuestro Señor Jesucristo. Entonces vamos a la pregunta: ¿con qué propósito nos llega el llamado del Evangelio? Y la respuesta es: con el propósito de llamar a los injustos pecadores. Con el propósito de llamar a los injustos pecadores. Ese es el propósito que nos llegó el Evangelio a nosotros. Que cuando el Evangelio llegó a la vida de los seres humanos y ellos fueron rescatados por la sangre expiatoria de nuestro Señor Jesús, ese Evangelio quedó en nosotros para salvar a la raza que todavía quedaba y estaba enredada y sumida en el error. Entonces vamos a una segunda pregunta y tenemos: ¿qué significa para nosotros la salvación a través de Cristo, aquí y ahora?
Mateo 1:21. Vamos a ver lo que dice este libro, Mateo capítulo 1:21. Y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Amén. Entonces dice el texto bíblico que nacerá un niño y lo llamarán su nombre Jesús, y él será el salvador de los pecados de los seres humanos. Hermanos queridos, cuando mencionamos la palabra Jesús, estamos hablando de un salvador. Ya la misma palabra implica salvación. Si yo en este momento digo yo tengo a Cristo, estoy mencionando que yo tengo la salvación. Si en algún momento una persona llama a Jesús, está llamando la salvación, porque Cristo significa salvación. Por eso dice el texto, y llamará su nombre Jesús, que significa salvación, y él salvará de los pecados a su pueblo. Vamos al testimonio entonces. Allí Víctor busca Apocalipsis 1:5. Luego que leo el testimonio vamos a leer ese verso para poder corroborar y responder a esta pregunta. Dios ha hablado y quiere que el hombre obedezca. No pregunta si le es conveniente hacerlo. Señor de la vida y la gloria, no consultó su conveniencia o placer cuando dejó su puesto y elevada jerarquía para venir a ser varón de dolores y experimentado en quebrantos, para aceptar la ignominia y la muerte a fin de librar al hombre de las consecuencias de su desobediencia. Dice el espíritu de profecía que Dios, cuando llama al hombre, el hombre debe obedecer. Entonces es un ejemplo con un pastor y su oveja. Cuando el pastor llama a su oveja, la oveja no pregunta por qué y para qué. La oveja obedece. Dice que el mismo Señor Jesús, cuando vino a esta tierra, él no dijo por qué o para qué. Él vino y dejó toda su gloria y se convirtió en un varón de dolores experimentado en quebrantos, para aceptar la ignominia y muerte y a fin de librar al hombre de las consecuencias de su desobediencia. Jesús murió no para salvar al hombre en sus pecados, sino de sus pecados. Noten la expresión de la palabra, no para salvar al hombre en sus pecados. Nadie se salva en sus pecados. Nadie puede decir yo quiero salvarme, pero voy con mi pecado, voy con lo que me agrada. No, sino tiene que salvar de sus pecados, dejar los pecados a un lado, dejar que los pecados perezcan en el desierto. Entonces el hombre ha abandonado el error de sus caminos. Seguir el ejemplo de Cristo, tomar su cruz y seguirlo, negándose a sí mismo y obedeciendo a Dios a toda costa. Entonces, mis queridos hermanos, el hombre ha abandonado el error de sus caminos cuando ha aceptado a Cristo, cuando ha dejado entrar a esa salvación. Entonces, negándose a sí mismo y obedeciendo a Dios en toda costa, en todo costo, en todo lo que se refiere a lo que puede valer. Entonces dice también, hermanos, vamos a leer Apocalipsis, el capítulo 1, verso 5. Y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Amén. Entonces, el testimonio también de Apocalipsis menciona, quien hizo la expiación por nuestros pecados, significa la gran salvación que hizo en la cruz por cada ser humano que se arrepintiera y se allegase a él. Cristo es nuestro único fundamento, es nuestra única restauración, es el único favor divino que vino a la tierra a restaurar lo que se había perdido. Dice el testimonio, en la fe genuina y salvadora hay confianza en Dios por creer en el gran sacrificio expiatorio hecho por el Hijo de Dios en el Calvario. En Cristo, el creyente justificado contempla su única esperanza, su único libertador. Puede existir una creencia sin confianza, pero la confianza no puede existir sin fe. Miren lo que dice el testimonio, que puede existir una creencia sin confianza. Si tú no tienes confianza en Dios, puedes creer en cualquier cosa y sí se puede, pero tú no puedes tener confianza sin fe. Si tú dices yo tengo confianza y no tienes fe, no puede existir eso. Entonces es necesario que exista la confianza
para que exista fe. Si en la creencia que tú tuvieras y hubiera confianza, entonces significaría que esa creencia que tienes es de Cristo. Porque únicamente en Cristo puede haber fe, puede haber confianza. Entonces dice, hermanos, todo pecador traído al conocimiento del poder del Salvador de Cristo manifestará esta confianza en grado creciente a medida que avanza en experiencia. Miren lo que dice el testimonio, que todo pecador traído al conocimiento del poder del Salvador Cristo manifestará esta confianza en grado creciente a medida que avanza en experiencia. La persona empezará a crecer en fe a medida que avanza su vida con Cristo, su comunión con Él. Tarde o temprano, si sigue avanzando, la fe crecerá en Él. Es lo que dice Señales de los Tiempos, página o el 3 de noviembre de 1890. Entonces, mis queridos hermanos, vamos a la respuesta. Dice, ¿qué significa para nosotros la salvación a través de Cristo aquí y ahora? Nuestro Señor Jesús significa salvación y Él nos salvó de nuestros pecados. Nuestro Señor Jesús significa salvación y Él nos salvó de nuestros pecados. Es la respuesta para esta pregunta. Entonces, mis queridos hermanos, restauración al favor divino vino en un momento cuando más lo necesitaba el hombre. Había venido a salvar a injustos y pecadores, y el Señor dio su vida por cada uno de ellos y también de nosotros. ¿Quiere ser Él responsable de dar este mensaje? ¿O quiere ser la persona que se aleje de este camino que se ha trazado hace mucho tiempo atrás? Si eres uno de ellos, te invito a compartir este mensaje, a darle a conocer a la gente que necesita y a predicar a tiempo y a ese tiempo. Que Dios los bendiga. Víctor, vamos a despedirnos de este momento y vamos a despedirnos con un Dios te bendiga. ¿Está bien? Dios te bendiga. Dios te bendiga. Muy bien. Que Dios nos bendiga a cada uno de ustedes. Nos vemos en un próximo video. Bendiciones.